Yo creo que ya están la mayoría de los estudiantes de cuarto año de patología especial. Vamos a hacer una clase a manera de repaso de la patología circulatoria, que es la primera parte que yo les voy a dar, cardiovascular, la patología cardiovascular, hablando de trastornos hemodinámicos a manera de recordatorio de lo que ya han estudiado en patología general, ¿no? En anatopato, con los doctores Villarroel y la doctora Lora, en fin. O sea que solamente a manera de introducción a la teoría vamos a dar ese tema hoy día, y desde la próxima ya entramos en plena materia para que vean, con preguntas que van a entrar a los exámenes parciales y final, ¿no? Bueno, ¿me están escuchando todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Espero que ya no entre más, porque voy a empezar a presentar el tema. Hay todavía alguien que va a empezar. Bueno, esperaremos hasta ahí 14 minutos. 4 minutos ya. Y empezamos. Tenemos 98 participantes. Espero que ya hayan ingresado todos los que querían ingresar. Les voy a presentar ahora el PowerPoint correspondiente a ese tema que les he ofrecido. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy es relativamente corto y se trata de los trastornos hemodinámicos comunes a la patología cardiocirculatoria. ¿Ya? Estos son los procesos que acompañan a gran parte de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se llaman también trastornos hemodinámicos, que repercuten por alteraciones a nivel vascular y o cardíaco, y eventualmente también pulmonar y de otros órganos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una introducción, ¿sí? Los trastornos del sistema cardiocirculatorio son muy importantes en cuanto al estudio porque representan una elevada morbimortalidad humana, ¿sí? No se olviden que cuando hablamos de cardiopatía isquémica, por ejemplo, y de arteriosclerosis y aterosclerosis en particular, estamos hablando de la principal causa de muerte de los sujetos adultos de todo a nivel mundial, a nivel globalizado, ¿ya? Entre estos trastornos incluimos los circulatorios, que producen importantes alteraciones en el funcionamiento celular y tisular. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales? Definir los trastornos cardiocirculatorios, clasificarlos, ¿no?, según su extensión, grado de afectación y mecanismo de acción, explicar esos mecanismos de acción, describir los cambios morfológicos cuando sea pertinente de todos estos procesos y explicar la importancia no solo clínica, sino también funcional de los trastornos hemodinámicos como causas y complicaciones de diversas enfermedades, de diversos procesos patológicos y en asociación con diversos procesos patológicos, y la gran importancia que representan para la medicina, puesto que, como ya les he dicho, son importantes factores de morbimortalidad humana. ¿Cuáles son esos trastornos del sistema hemodinámico o del sistema circulatorio? Aquí tenemos un pequeño sumario sobre lo más importante que tenemos que tratar, que son los procesos comunes a la patología cardiocirculatoria. Edema y derrame, ¿no?, incluyendo la hiperemia y la congestión, la hemorragia,
la trombosis, el embolismo, el infarto y, por último, el choque. ¿Ya? Empezaremos a hablar de edema y derrame. ¿Qué se entiende por edema? Es el aumento o la acumulación anormal de los líquidos corporales en los espacios intersticiales de los tejidos, ¿sí? Esto es el edema. O en las cavidades corporales, cuando el líquido aumentado anormalmente se deposita en las cavidades corporales, como el pericardio, la pleura, el abdomen, hablamos de derrames, ¿no? El derrame pericárdico se llama así nomás, derrame pericárdico. El derrame pleural se llama también derrame pleural. En cambio, el derrame a nivel de la cavidad abdominal se llama ascitis, ¿sí? Que puede ser de varios orígenes, ¿no? Cada uno de estos edemas puede ser de varios orígenes. Y, claro, hay que pensar que los líquidos están en nuestro cuerpo distribuidos en 3 ambientes particularmente importantes. Uno es el líquido intersticial, otro es el líquido intracelular y el otro es el líquido vascular. Y existe una dinámica de intercambio entre los líquidos de la sangre, el líquido intersticial y el líquido celular. De hecho, la manera en que las células reciben los nutrientes, el oxígeno y otros metabolitos es a través justamente de la difusión a partir de la sangre hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial hacia el líquido intracelular. Entonces, hay una dinámica de intercambios entre estos 3 espacios que contienen líquidos, ¿no? Son los líquidos corporales: la sangre, el líquido intersticial y el líquido celular o intracelular, ¿sí? Y estos líquidos pueden producir un aumento, puede producirse un aumento, y cuando ese aumento se localiza en el espacio intersticial o en el líquido tisular, hablamos de edema y o derrame, ¿no? Y estos edemas y derrames también pueden ser básicamente de 2 tipos, ¿no? Uno que es un exudado y el otro que es un trasudado. Cuando el derrame o el edema es un exudado, implica la presencia de proceso inflamatorio y, por lo tanto, de células de la inflamación, células inflamatorias, leucocitos, ¿no? Puede ser predominantemente agudo y, en este caso, estar dominada por la presencia de neutrófilos polimorfonucleares, o puede ser crónico y, en este caso, puede estar dominado por mononucleares, principalmente linfocitos y eventualmente células plasmáticas y macrófagos. En cambio, el trasudado, que es un derrame o un edema no inflamatorio, se caracteriza por la presencia de un líquido muy parecido al suero y, por lo tanto, no inflamatorio. Solamente vamos a encontrar aisladas células inflamatorias como leucocitos o linfocitos, ¿no? Pero, en cambio, en el exudado es llamativa la presencia del exudado inflamatorio, del infiltrado inflamatorio, ¿ya? Y, en general, el trasudado se manifiesta por un aumento de volumen del tejido comprometido, que puede ser circunscrito o puede ser hasta generalizado, y en el exudado, en cambio, además del aumento de volumen, de la tumefacción que hay en el tejido comprometido, vamos a encontrar los clásicos signos de calor, rubor y eventualmente también dolor, que puede ser de intensidad variable, ¿no? Y de calor, rubor y tumefacción, ¿no? Y dolor. Muy bien, esos son los signos inflamatorios. Mientras que en el trasudado puede ser duro o blando y eventualmente puede haber fobia o puede no haber fobia, que es esta depresión que se produce al comprimir la porción edematizada del tejido. Bueno, decíamos que hay varias clasificaciones. El edema se puede clasificar de múltiples maneras, pero la clasificación más universalmente conocida y destacada, porque implica no solo el tipo de edema que se produce, sino también está implicado en cierta manera el mecanismo por el que se produce, es el edema localizado
y generalizado. Esta es la clasificación. Puede ser blando, duro, con fobia, sin fobia, puede ser frío, caliente, en fin, lo que ustedes quieran, muchas clasificaciones. Pero realmente la más importante, a mi manera de ver, es esta, que el edema puede ser localizado o puede ser generalizado, ¿ya? Y eventualmente es algo más de localizado y no tanto como generalizado. En ese caso hablamos de un tercer tipo de edema que también ayuda a la comprensión de la patogenia, ¿no? Que es el edema regional, regionalizado, de una región corporal, ¿sí? En el edema localizado, como ven aquí en estas imágenes, podemos hablar de una pápula, por ejemplo, por un líquido de edema que se produce por una pinchadura, por una corte, por una picadura de abeja, de araña, de hormiga, por un golpe pequeño, en fin. Y puede ser muy pequeñito o puede ser relativamente grande, pero está circunscrito y el mecanismo por el que se produce es por un aumento de la permeabilidad vascular, ¿ya? Y es muy frecuentemente de tipo inflamatorio, como veíamos, ¿no? De tipo exudativo, inflamatorio. El edema localizado es muy frecuentemente inflamatorio, como vemos aquí, por ejemplo, un desame, no estoy muy seguro si es una citis purulenta, me parece que es. No es un desame pericárdico, es una citis purulenta, porque aquí se ve vísceras, el colon, ¿no? Entonces aquí se ve un edema localizado de tipo inflamatorio, una citis purulenta, ¿no? Y el edema puede ser regional o generalizado, y ya no es el mecanismo el que predomina el aumento de la permeabilidad vascular solamente, sino que está regido por edemas de origen central, ¿no? Y aquí dos mecanismos son más importantes: el aumento de la presión hidrostática, como ocurre, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva por detrás de la insuficiencia, el edema por una disminución de la presión coloidosmótica u oncótica de las proteínas, y el edema generalizado puede ser grado 1, apenas perceptible, por ejemplo, en los párpados, o puede ser el grado extremo, en el otro polo de la moneda, en la otra cara de la moneda, un edema de tipo anasarca, realmente que compromete todas las cavidades cardíacas, el tegumento, en fin, ¿no? Muy bien, y en la patogenia del edema generalizado, sobre todo, se involucran alteraciones o mecanismos que tienen que ver con la circulación de los líquidos entre la sangre y los tejidos, donde intervienen numerosos factores en constante intercambio. Los que conservan los líquidos dentro de los vasos y los que desplazan los líquidos hacia los tejidos o hacia las cavidades corporales, ¿sí? En el proceso normal de intercambio de estos líquidos vascular, intersticial y celular, están involucrados los capilares, sobre todo, y también los linfáticos, sobre todo a nivel de los capilares linfáticos también, ¿sí? Entonces, la vertiente arterial de los capilares tiene una presión hidrostática mayor que la vertiente venosa de los capilares, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que impele los líquidos del espacio vascular al espacio intersticial es la presión hidrostática con la que llega por el efecto de bomba del corazón, ¿sí? Y entonces este efecto de la presión hidrostática condiciona la salida del líquido del espacio vascular hacia el espacio intersticial, de manera fisiológica y normal, ¿sí? Pero un alto porcentaje, un alto por ciento de ese líquido que ha salido al intersticio por esta presión hidrostática en la vertiente arterial de los capilares, tiene que regresar, y ese retorno del líquido hacia la circulación venosa, una vez que ha cumplido su función, el líquido tisular de nutrición tisular, justamente celular, etcétera, tiene que regresar hacia la vertiente venosa de los capilares. Y esa presión, y en esta región, en la vertiente venosa de los capilares, lo que determina el retorno del líquido intersticial hacia el espacio vascular es
la presión coloidosmótica del plasma. ¿Ya? Entonces tenemos un extremo arterial y un extremo venoso, yo le llamo vertiente arterial, vertiente venosa. Y en esta interfase ocurre el intercambio de líquidos. ¿Ya? Pero no todo lo que sale por la presión hidrostática regresa por la presión coloidosmótica. Por lo tanto, queda un remanente pequeño de líquido que si se acumula produciría edema. Y ese líquido remanente pequeño es recogido por los capilares linfáticos por los vasos linfáticos, en última instancia hacia el conducto torácico que desemboca en la vena subclavia izquierda y en el ventrículo derecho posteriormente, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las causas del edema? Pues las causas del edema son aumentos en los rangos de funcionamiento de las presiones, porque si hay un aumento de la presión hidrostática, que como hemos dicho es normal en la vertiente arterial, pero si está aumentada, entonces hay demasiada salida de líquido. O si está disminuida la presión coloidosmótica, hay también disminución del retorno del líquido hacia el espacio vascular, ¿no? Entonces, los dos principales mecanismos para el edema, sobre todo si hablamos del edema regional y el edema generalizado, son el aumento de la presión hidrostática sanguínea y la disminución de la presión coloidosmótica de la sangre, ¿no? Por otra parte, también pueden haber otros mecanismos como la retención de sodio, que atrapa agua, como ya saben ustedes, producida por el aumento de la tensión osmótica. Aumento de la permeabilidad vascular, como ocurre en la mayor parte de los edemas regionales, mejor dicho, localizados, secundarios a procesos inflamatorios, ¿no? Y la obstrucción linfática que produce un edema linfático, que tiene sus propias características y que va a depender en cuanto a su localización del sitio de obstrucción linfática, ¿no? En la elefantiasis, por ejemplo, la obstrucción linfática está dada a nivel del escroto y de los miembros pélvicos, ¿no? Por la presencia de filarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se manifiesta morfológicamente? Al final de cuentas, nuestra materia es morfológica todavía, ¿no? Siempre está casada con la función, pero sigue siendo morfológica. Y entre los hallazgos macroscópicos que nos hacen pensar que hay edema o desame, entonces lo que vamos a ver es un aumento de volumen y peso del área o de las vísceras o de los órganos comprometidos por el proceso. Un aumento de volumen y peso. Estas vísceras comprometidas pueden estar pálidas porque están edematosas y exangües por compresión de los vasos, y si hay una cápsula, esta puede estar distendida y tensa, brillante, a veces incluso adelgazada, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el edema hepático, ¿no? La cápsula está tensa, distendida. Al corte, la sección del órgano en cuestión está brillante y exuda, al cortarlo, exuda un líquido, ¿no? Deja escapar un líquido. Y entre los hallazgos microscópicos, pues depende del sitio, ¿no? Pero en general se va a ver como un precipitado a nivel intersticial, un precipitado que es homogéneo, pero sutilmente granuloso y acidófilo, ¿no? Es decir, que se tiñe más con la eosina que con la hematoxilina y por lo tanto en los cortes histológicos tiene una coloración rosada. Y este líquido de edema separa los elementos celular y las fibras del tejido, entonces se ven separadas. Miren aquí en este ejemplo que les coloco, un cerebro normal, se ve con las circunvoluciones bien hechas, profundos los surcos, y aquí lo mismo, aquí claro que está cubierto con las leptomeninges, y en el corte sagital se puede ver una relación cortical de sustancia gris y de sustancia blanca conservada. Mientras que aquí podemos ver un aplanamiento de las circunvoluciones y los surcos están colapsados prácticamente como hendiduras nomás ya. Lo mismo aquí se puede ver una
aplanamiento de las circunvoluciones, y aquí hay un adelgazamiento de la corteza con un ensanchamiento de la sustancia blanca, y eventualmente puede haber incluso hemorragias petequiales. Aquí vemos en el corte histológico también del cerebro, un cerebro normal en la sustancia gris, aquí un poquito de sustancia blanca, no sé si me ven lo que estoy señalando. ¿Dónde está? No, no quiero eso, no quiero eso. Puntero láser, eso. Aquí se ve la corteza normal y aquí un poquito de la sustancia blanca. Aquí prácticamente la interfase en la corteza, aquí ustedes reconocen el laberinto cortical con muchas neuronas, cuerpos neuronales, diré, y aquí una sustancia blanca donde ya casi no hay más que astrocitos y otras células de la glía. Pero esto es normal. En cambio, aquí ven cómo hay una serie de espacios claros que son los que estaban ocupados en vida de este paciente por el líquido de edema. Aquí hay un edema perivascular. Aquí se nota un vasito con sus células endoteliales y un líquido de edema que ha expandido y aclarado esta porción del territorio nervioso. ¿Sí? Lo mismo en el pulmón podemos ver que los segmentos pulmonares están fusionados, prácticamente aplanada la superficie y brillante, y en el corte histológico podemos ver un edema que se ha desplazado hacia los espacios aéreos. Vean ese líquido, esa sustancia homogénea, finamente granular y fuertemente rosada, acidófila, ¿no? Otro evento hematopoyético, perdón, otro evento de alteración vascular es la hiperemia y la congestión, ¿no? Del trastorno hemodinámico. La hiperemia y la congestión consisten en un aumento de la cantidad de sangre que va a ir produciendo una dilatación de los vasos donde se encuentra esta sangre incrementada, ¿no? Y que también se puede ver con dilataciones vasculares y congestión vascular, o sea, concentración de mayor cantidad de sangre dentro de los vasos, de los tejidos y órganos afectados, que se traduce macroscópicamente por un área de enrojecimiento de la zona lesionada. Puede ser esta congestión activa o congestión aguda, o pasiva o congestión crónica, ¿sí? La congestión pasiva crónica, que tenemos aquí un ejemplo, el hígado en nuez moscada, la insuficiencia cardíaca derecha va a provocar hepatomegalia y va a provocar en el corte macroscópico la imagen de una nuez moscada que ustedes ven a la derecha como ejemplo, ¿no? Ese patrón atigrado, ¿no? Con áreas más pardas y áreas más pálidas, amarillentas. Ese aspecto de la nuez moscada que en el corte histológico se traduce por una congestión pasiva en el área 3 del acino de Rappaport, ¿no? En el área 3 del acino de Rappaport, que está en el entorno de la vena central del lobulillo o vena terminal, ¿ya? Vean ustedes, esta zona está congestionada. Esta es la imagen histológica normal, ¿no? Donde se ve el espacio porta, la zona 1, la zona 2, la zona 3, que es casi siempre la que más sufre, y la vena terminal o vena central del lobulillo, donde desembocan los sinusoides. Aquí está también lo mismo. Hasta aquí se reconocen bastante bien las trabéculas de hepatocitos, pero en la zona 3 ya hay una congestión y un edema en el entorno de la vena terminal, ¿ya? Bueno, en circunstancias normales, los trombos o coágulos intravasculares que se producen fisiológicamente van a tener un destino que es el de proteger una zona de hemorragia, de rotura del vaso, ¿no? Pero esas circunstancias normales van a poder ser alterados y producirse una trombosis que es patológica, ¿no? Entonces, normalmente hay una
fase de vasoconstricción cuando hay una lesión en el vaso, ¿no? Una lesión vascular. Entonces se produce una vasoconstricción refleja con liberación de endotelina que produce vasoconstricción, ¿no? Y factores del intersticio, de la colágena, que van a producir también contracción. Y luego se produce una liberación de algunos factores, como el factor de von Willebrand, que va a favorecer la adherencia plaquetaria. Estas van a cambiar de forma, van a liberar tromboxanos y otras sustancias, van a reclutar plaquetas y van a formar un tapón hemostático perfectamente fisiológico que va a posteriormente activar la trombina y va a polimerizar la trombina y se va a formar entonces un tapón hemostático, ¿ya? Pero posteriormente va a haber una liberación de tromboplastina y va a producir trombomodulina va a producir una fibrinólisis y un bloqueo de la cascada de la coagulación para evitar que este trombo se torne en patológico y más bien se destruya una vez que ha cumplido su función, ¿sí? Se despolimerizan la fibrina y los eritrocitos atrapados empiezan a circular, ¿no? ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es la salida de sangre del interior de los vasos o el corazón hacia los tejidos, hacia las cavidades corporales o el exterior del organismo debido a la rotura de los vasos sanguíneos, que puede ser secundaria a un traumatismo o a un estallido patológico, ¿sí?, de un vaso debilitado por una enfermedad, por ejemplo, por una placa ateromatosa, ¿no?, que ha producido una debilidad en el vaso. Tenemos, de acuerdo a la localización y al tipo de hemorragias, varias variedades, varios tipos de hemorragias. Tenemos, por ejemplo, por el tamaño, petequias, equimosis, hematomas, ¿no?, púrpura, etcétera, ¿no? O puede, de acuerdo al sitio donde se produzca la hemorragia, podemos hablar de hemoperitoneo, hemotórax, hemopericardio, ¿no? En fin. O hemartros, que es una hemorragia dentro de una articulación, ¿no? Aquí tenemos una hemorragia petequial, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos hematomas, un hematoma subdural o un hematoma intraparenquimatoso, en fin. Estos hematomas pueden ser causantes de enclavamiento de las amígdalas y muerte, por ejemplo, ¿no?, un hematoma subdural o un hematoma epidural. Aquí tenemos el subdural y aquí epidural, por la localización. Pero bueno, la hemorragia, en cuanto a su significación clínica, puede ser leve, ¿no?, o puede ser grave, causante de un choque hipovolémico. Entonces, va a depender del volumen de sangre perdida, de la rapidez con que esto ocurre, ¿no?, y del sitio de la hemorragia. No es lo mismo una hemorragia en articulación que una hemorragia pericárdica rápidamente progresiva, que ha avanzado rápidamente y que ha producido un taponamiento cardíaco con riesgo de muerte para el paciente, ¿no? O una hemorragia parenquimatosa cerebral de un infarto o hemorragia, digamos, del vaso, ¿no? En el vaso puede haber nomás una hemorragia sin que haya un peligro de muerte, a no ser que sea muy masivo y que produzca hipovolemia aguda y, por lo tanto, choque hipovolémico, ¿no? Bueno, y la trombosis. La trombosis es un evento muy importante en la patogenia, por ejemplo, de los infartos de miocardio y de muchos infartos cerebral, el ictus apoplético, en fin, ¿no? Es un proceso patológico, entonces, que se caracteriza por la formación de coágulos intravasculares en una persona viva. Eso es lo que se llama trombo. Coágulo intravascular, o sea, que se desarrolla dentro de un vaso sanguíneo en una persona viva. Porque en un cadáver se pueden producir coágulos que se organizan y que son iguales a los trombos, pero que no se llaman trombos, simplemente son coágulos post-mortem, ¿no? Y en general se producen cuando el mecanismo hemostático normal al que sobreviene la fibrinólisis, ¿no? Entonces,
Este es un mecanismo, mejor dicho, hemostático normal al que sobreviene la fibrinólisis. Pero si falla, si los factores trombogénicos son mayores que los fibrinolíticos, entonces puede, además de cumplir su función, producir alteraciones patológicas que eventualmente son graves, ¿no? Y claro, la trombosis es favorecida por tres mecanismos que predisponen a la trombosis. Estos tres mecanismos se llaman la tríada de Virchow y son la lesión endotelial. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un favor, ¿puedo mandar la muestra del doctor Jorge Villarruel en taxi? Yo me iba a recoger, me damos todo. Sí, como no, un segundito. Hasta las 6 puede llegar, pero... Estoy yendo ahorita. Ya, sí, está ahí la secretaria, está ahí todavía. Ya, muy bien, un gusto, hasta luego. Vale. Perdón, muchachos, es que a veces me llaman cuando se ha interrumpido la internet y tengo que contestar para volver a empezar desde donde se ha cortado. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Era una paciente, no era que se haya cortado el internet, van a disculpar. Muy bien, entonces, la tríada de Virchow consiste en la lesión endotelial, los estados de hipercoagulación sanguíneo y las alteraciones del flujo de la sangre. Todos estos tres factores predisponen a la formación de trombos. ¿Ya? La lesión endotelial es uno de los mecanismos más importantes porque es como una herida que se produce en el endotelio, lo cual expone el factor de von Willebrand que predispone, como hemos visto, a la formación, a la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Los estados de hipercoagulación sanguínea también favorecen a la trombosis, ¿no? Como, por ejemplo, a los déficits de algunas enzimas, y en el cáncer se producen en estados de hipercoagulación sanguínea y puede favorecer la trombosis, ¿no? En algunos procesos de coagulación intravascular diseminada también se pueden producir trombosis. Estamos viendo que en algunas enfermedades neumónicas o virales se puede favorecer la trombosis por estados de hipercoagulación sanguínea, ¿no? Porque no hay lesión endotelial muy relevante y sí estados de hipercoagulabilidad sanguínea. Y también las alteraciones del flujo de la sangre conducen a una turbulencia localizada que favorece el contacto permanente de los elementos formes de la sangre con la pared endotelial, y eso favorece la trombosis, ¿no? Normalmente la sangre circula por la luz vascular mediante un flujo que se llama flujo laminar. Este flujo laminar implica un ritmo constante y el hecho de que los elementos formes de la sangre discurren por la mitad del vaso y el plasma discurre por la periferia. Entonces, esto evita que se produzca trombosis, ¿ya? Entonces, estos tres factores son importantes en la formación de trombos que pueden ser patológicos, ¿no? Obviamente. Bien, variedades del trombo. Hay muchos tipos de trombo. Según su origen, puede ser un trombo arterial, que generalmente es mucho mejor organizado que el trombo venoso, que suele ser rico en eritrocitos. Por eso a este trombo arterial se le llama también blanco, porque tiene muchas plaquetas y mucha fibrina, mientras que el trombo venoso suele ser rojo, porque tiene muchos eritrocitos y la malla de fibrina es laxa, no necesita estar muy fuertemente organizado el trombo para que se forme en las venas, porque la circulación venosa es más lenta que la circulación arterial. Para que se formen trombos en las arterias tiene que ser realmente un trombo muy organizado, ¿no? Según su carácter pueden ser oclusivos, cuando ocluyen completamente la luz vascular, que como ustedes sabrán, es el evento que favorece la mayor parte, más o menos el 90 o 95% de los infartos cardíacos se deben a un trombo oclusivo como complicación
trombótica de una placa ateromatosa, ¿no? O puede propagarse y se extiende a lo largo de un vaso. Esto es más frecuente que ocurra en las venas. O puede ser mural, adherido a la pared de una cavidad o de un vaso de gran calibre, como la aorta, como la vena cava, en fin, ¿no? O más frecuentemente una cavidad ventricular o auricular, ¿no? A eso se llaman trombos murales. Y las vegetaciones son los que ocurren sobre una válvula cardíaca, ¿no? Dañada, ¿no? Válvula aórtica, válvula mitral, en fin. Según su evolución, los trombos pueden ser antiguos y recientes. Los antiguos, en general, se recanalizan, ¿ya? Y en los recientes vamos a ver esta formación, ¿no? Estas líneas que intercalan áreas de plaquetas, áreas de eritrocitos, las líneas que se conocen como líneas de Sand. Bien, según su contenido, pueden ser blandos, asépticos, ¿ya? O pueden ser sépticos, infecciosos, ¿no? Los trombos que se desprenden, por ejemplo, de vegetaciones de una endocarditis bacteriana, son sépticos, están llenos de bacterias. Y por lo tanto, si se desprende de una vegetación un trombo séptico, puede ir al cerebro, por ejemplo, y producir un absceso cerebral, ¿no? Y aquí tenemos trombos murales, por ejemplo, miren qué bonitos. Aquí tenemos en un vaso de gran calibre un trombo mural. Aquí tenemos un trombo oclusivo. Aquí tenemos una aterosclerosis. Y aquí un trombo recanalizado, parcialmente antiguo, recanalizado, ¿no? Bien, el límite entre la pared vascular y la luz ocupada por este trombo que se ha recanalizado ya es bien difícil de delimitar. Bien, ¿y cómo puede evolucionar un trombo? El trombo puede propagarse, puede embolizar, puede disolverse, que es lo normal, lo fisiológico, o puede organizarse y recanalizarse, ¿no? Muy bien. ¿De qué se trata la propagación? Cuando se van acumulando más y más plaquetas y fibrina y pueden llegar a obstruir una luz vascular, ¿ya? ¿Ok? O puede embolizarse, o sea, sobre todo los trombos murales que acabamos de ver, estos trombos que se forman en las cavidades cardíacas, por ejemplo, pueden fragmentarse y un pequeño fragmento o gran fragmento, dependiendo puede migrar hacia la aorta y de la aorta llegar al cerebro, a los riñones, etc. Entonces pueden migrar y embolizarse, ¿no? Se desalojan y viajan. O pueden disolverse por fibrinólisis, ¿sí? Se destruyen fisiológicamente por mecanismos fibrinolíticos, o pueden organizarse, habiendo o no obstruido, y recanalizarse, ¿no? No es lo mismo que se obstruya una arteria coronaria a que se obstruya una vena hemorroidal, por ejemplo, ¿no? Un hemorroide trombosado va a causar mucho dolor, pero no va a correr peligro de muerte el individuo. En cambio, un trombo oclusivo en una arteria coronaria puede producir un infarto bastante grande, de 40% o más del porciento del ventrículo, y producir entonces muerte en alto por ciento de los casos, un infarto fulminante, ¿no? Y estos trombos pueden tener otras evoluciones a su vez, pueden inflamarse, pueden producir fibrosis por formación de tejido de granulación fibroso, no solo recanalizarse, sino organizarse, pero desde un punto de vista de formación de tejido de granulación, ¿no? Como en la curación de las heridas, o recanalizarse, ¿no? Típicamente. Y por último tenemos la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es en general el fruto de un círculo vicioso de fenómenos o de eventos de trombosis y hemorragia, ¿ya? Puede aplicarse súbita o insidiosamente los trombos de fibrina diseminados a la microcirculación, o sea, se pueden producir súbita o insidiosamente trombos de fibrina y diseminarse por la microcirculación. Este proceso trombohemorrágico se establece como complicación de diferentes enfermedades o procesos patológicos, donde se activan las cascadas de la coagulación para formar microtrombos periféricos, se consumen plaquetas, fibrina y factores de coagulación,
y se activan mecanismos fibrinolíticos concomitantes. Pero como es un círculo vicioso, se vuelve a formar y al final producen falla multiorgánica, ¿no? Vean ustedes, aquí hay una coagulación en múltiples vasos de este cerebro, por ejemplo, aquí en este pulmón, microtrombos, aquí en las arterias, perdón, en la arteriola, sí, en los capilares glomerulares y también algunas arterias aferentes y eferentes se pueden producir microtrombos, o aquí en una suprarrenal, por ejemplo, ¿no? Y la embolia es el transporte de una sustancia a través de la corriente sanguínea y su impacto en un nuevo vaso sanguíneo, ¿no? Un émbolo es una masa intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa. La más frecuente e importante en la práctica clínica es la sólida vascular, de origen vascular, trombótica, ¿sí? Que es transportada por la sangre desde su punto de origen hasta su punto de destino, hasta el lugar de destino, donde a menudo causa disfunción o infarto tisular, dependiendo del tamaño y de la cantidad de tromboémbolos también, ¿no? O de émbolos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un evento que es muy frecuente, la formación de un trombo en una vena profunda de un miembro pélvico que se fragmenta y desprende. ¿No? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un tromboembolismo pulmonar masivo en silla de montar, por ejemplo, ¿no? Donde está comprometiendo la bifurcación de la arteria pulmonar. Aquí tenemos un gran tromboémbolo ocluyendo prácticamente la luz de este vaso, que puede ser la arteria pulmonar. Aquí también lo mismo. Parece, no sé si está resquebrajado o parcialmente. Medio que concéntricas o arregladas al azar, son de meconio, ¿no? de líquido amniótico, perdón. ¿Ok? Y aquí tenemos también pueden haber émbolos tumorales. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso en cuya luz observamos... Doctor, ¿Sí? no se ven las presentaciones, doctor, las diapositivas. No sé si soy la única. No, seguramente me he salido un ratito y ha vuelto el pinche internet, ¿no? Me he debido salir un ratito. A ver, voy a ver desde dónde no se ha visto. Desde embolia, doctor. Desde embolia nomás, por suerte. Sí, doctor. Vuelvo a presentar, ¿no? No están viendo todavía mi pantalla, ¿no? No, doctor. No, doctor, todavía. Ya, sí, tengo que volver a presentar. Chin, chin. Ya, ahí, ¿verdad? ¿Qué habíamos visto? Coagulación intravascular diseminada. Sí, doctor. Ok, aquí tenemos la embolia. Les decía que un émbolo es una sustancia que se transporta a través de la corriente sanguínea a partir de un trombo o de otro material, ¿no?
otro producto, y se impacta en otro sitio donde se retiene ese trombo viajante, ¿no? Entonces, este émbolo es una masa intravascular desprendida, mejor dicho. Bueno, habríamos hablado del trombo primero y ahora del émbolo, que es una masa intravascular desprendida, que puede ser de varios tipos: sólida, generalmente un tromboémbolo; un líquida, ¿no? Un líquido amniótico, por ejemplo; gaseosa o adiposa, el nitrógeno, por ejemplo; y puede ser transportada por la sangre desde su punto de origen a su lugar distinto, donde a menudo causa alguna alteración, hasta un infarto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica, el émbolo se ha originado en el trombo que estaba localizado en la vena pélvica derecha, ¿sí? Se ha desprendido un fragmento de este émbolo, de este trombo, y ha viajado hasta la aurícula derecha, y de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y ha podido producir, si es que era grande, suficientemente grande, por ejemplo, como en este ejemplo, un tromboémbolo en silla de montar, que se llama, y ha producido un gran infarto, ¿no? Zona con falta de flujo sanguíneo, ¿ok? O puede, les decía también, cuando hay un defecto en el tabique auricular o interventricular, pasarse directamente el trombo del lado derecho hacia el lado izquierdo y a través de la arteria pulmonar ir a dar al cerebro o al riñón o al vaso o a algún otro órgano, al intestino, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es lo que se conoce como una embolia paradójica o paradojal. Y aquí teníamos las imágenes de los trombos. Aquí hay un tromboémbolo que se ha detenido, se ha impactado en la bifurcación de la arteria pulmonar y ha producido seguramente un infarto masivo pulmonar. Aquí se ve en la histología ese mismo trombo localizado dentro de un vaso arterial que se nota que ha sido ocluido. Estos espacios son artificiales, ¿ya? Durante el proceso histológico se producen retracciones que parece que hubiera un espacio, pero que en la realidad no existe. Y este ha sufrido, por ejemplo, menos retracción. Este es un tromboémbolo que ha ocluido toda una arteria que también es pulmonar. Aquí se reconoce parte del pulmón, aquí se reconoce parte del pulmón. Voy a poner mi puntero láser. Aquí se reconoce parte del pulmón, les decía, y aquí está el trombo oclusivo. Y hay otros tipos de embolismo. Aquí hay médula ósea reconocible, ¿ven? Elementos hematopoiéticos y grasita, que son elementos normales que hay en la médula ósea. Y aquí un poco de fibrina también, seguramente. Pero este es un trombo de médula ósea. Puede ser también de grasa. En las liposucciones, por ejemplo, de la cirugía estética, a veces se producen infartos pulmonares por migración de émbolos de grasa hacia los pulmones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un líquido amniótico pulmonar embolizado, algunos vasos más pequeños del pulmón, y el entorno congestivo como consecuencia de esta embolización. Y también pueden haber émbolos tumorales. Aquí, por ejemplo, vemos en un vaso sanguíneo la presencia de una neoplasia maligna de alto grado, formada por células pequeñas, redondas y azules, ¿no? Este probablemente sea un trombo de un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Aquí se reconoce también pulmón. El infarto es la consecuencia, en general, puede ser la consecuencia de un trombo, de una trombosis, de un tromboembolismo, etcétera, ¿no? Y que consiste en un área de necrosis isquémica causada por la oclusión total o casi total de la vascularización arterial o al drenaje venoso de un tejido concreto, ¿ya? Se pueden producir infartos venosos que suelen ser hemorrágicos. Cuando por ejemplo, imagínense un anexo uterino formado por una trompa uterina, un ovario uterino y un quiste en el ovario o en un quiste paratubario, ¿no? Ese quiste puede hacer un efecto de péndulo y en algún momento en el movimiento de la paciente se puede torcer el pedículo y se aprietan, se comprimen los vasos arteriales y venosos. Pero como la vena es
de pared más delgada y débil, primero se ocluye la vena y posteriormente la arteria. Entonces, sigue entrando sangre por la arteria, pero la vena ya está ocluida y no sale sangre, por lo tanto, se congestiona el tejido hasta que se infarta, ¿no? Entonces, a eso se llama un trombo venoso, infarto venoso, ¿ya? Por ejemplo, por torsión de pedícula. Entonces, los infartos pueden ser rojos y blancos. Los infartos rojos, como el que acabamos de ver, un infarto venoso, y los infartos blancos, que suelen ser arteriales, ¿no? Isquémicos, ¿ya? Y pueden ser o no sépticos, ¿ya? Los sépticos son los que llevan dentro del componente principal la presencia de bacterias, como por ejemplo los que surgen a partir de vegetaciones de una endocarditis bacteriana, ¿no? Que puede producir tromboémbolos también. Y estos tromboémbolos pueden llegar al cerebro y producir un infarto séptico, porque dentro del trombo habían bacterias, ¿no? Y se produce un absceso propiamente. Y los infartos asépticos, que son los estériles, ¿no? Los que no tienen contaminación bacteriana. Tenemos un infarto rojo en los órganos que tienen doble circulación, o sea, hay nutrición por la arteria pulmonar y por la arteria bronquial en el pulmón, ¿no ve? En estos, cuando se produce un infarto, que es más raro que se produzca, pero cuando se produce, los infartos suelen ser hemorrágicos, porque siguen nutriéndose por la otra vía. Si digamos está ocluida la vía de la arteria pulmonar, una rama de la arteria pulmonar, sigue llegándole sangre a esta porción ocluida por la vena pulmonar, por la arteria pulmonar, por la arteria bronquial, ¿no? Entonces se produce un infarto hemorrágico, cuando no es suficiente la irrigación que proporciona la otra arteria. O aquí tenemos un infarto blanco, o aquí también un infarto blanco, en un infarto miocárdico, ¿no? Isquémico. Bueno, y para terminar, les dije que iba a ser una clase corta, pero miren cómo es la cosa. El choque, o shock, un estado en el que el gasto cardíaco está reducido y como consecuencia una disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz, dando una hipoperfusión tisular periférica y una hipoxia celular como consecuencia, ¿no? Los tipos de shock, tenemos el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el anafiláctico, el neurogénico, ¿no? Los cardiogénicos secundarios generalmente a infarto de miocardio, puede ser secundario, sin embargo, también a miocardiopatías, a taponamiento cardíaco, a tromboembolismo pulmonar, o a embolia pulmonar. Los hipovolémicos son por pérdida de agua, de sangre o de agua, por diarreas y quemaduras, ¿no? Por deshidratación. Los sépticos por infecciones graves en cualquier localización. Los anafilácticos por reacciones de hipersensibilidad, sobre todo tipo 1, anafiláctica justamente. Y los de tipo neurogénico por una lesión cerebral o una lesión medular espinal, o que se asocian también a dolores cerebrantes, ¿no? Y entonces hay una insuficiencia de bomba cardíaca, disminución de la volemia, vasodilatación. En el séptico, en el anafiláctico y en el neurogénico, el mecanismo es una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, mientras que en el cardiogénico y hipovolémico, una disminución de la volemia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la patogenia? Estados de estrés circulatorio y lesión celular. Tiene varias fases, una fase inicial, no progresiva, una fase progresiva, pero todavía es reversible, y una fase irreversible, o estadio 1, 2 y 3 respectivamente, ¿no? En donde hay, en la fase 1, hipotensión que puede ser compensada por los mecanismos implícitos, sobre todo hormonales y nerviosos, el gasto cardíaco está bajo y hay vasodilatación. En el estadio 2 ya se ve disminución de la perfusión tisular periférica, y en la fase 3 ya hay fracaso microcirculatorio con lesión endotelial, y si es el caso del pulmón, lesión
alveolar también, hay lesión de la membrana celular y muerte celular, ¿no? El séptico es más frecuentemente el que causa estas fases 2 y 3 de los estadios del choque, ¿no? Bueno, entonces, en la fase inicial no progresiva se activan mecanismos compensatorios reflejos, dijimos ya, que preservan la perfusión de órganos vitales. Estos mecanismos son la taquicardia, la vasoconstricción periférica y la conservación de líquido por el riñón. Hay oliguria e incluso anuria como mecanismo compensatorio. La fase progresiva se caracteriza por hipoperfusión tisular y comienzo de alteraciones o desequilibrios circulatorios y metabólicos cada vez mayores. Entonces, los órganos vitales sufren hipoxia, empiezan a haber glucólisis anaerobia, acidosis láctica, las arteriolas se dilatan dando remanso periférico, confusión y la diuresis empieza a disminuir hasta llegar a la anuria. Y por último tenemos la fase irreversible que se inicia cuando la lesión celular y tisular es tan grave que aun cuando se corrigen los trastornos hemodinámicos, estos mecanismos compensatorios, no hay posibilidad de sobrevivir. Aquí tenemos el fracaso renal completo por necrosis tubular aguda, pero irreversible, ¿ya? ¿Ok? Porque la necrosis tubular aguda puede ser potencialmente reversible cuando es por hipoxia, por ejemplo, o cuando es tóxica inclusive. Pero cuando hay la vida de un no sé hasta dónde habré llegado con ustedes. Se ha salido ¿Han escuchado la conclusión? No. No, doctor. Chupalla. A ver, vamos a tratar de presentar la última partecita. Lo malo es que no tienen ya otra actividad. Sí, doctor, la teórica de cirugía. ¿Ya ha llegado el cirujano? No, todavía. Sí, ya empezó la clase, doctor. Bueno, ya, entonces lo dejaremos por la paz así. Gracias, hasta luego.